Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. No sé si ya se ve la pantalla. Sí, sí se ve. Ya. Entonces vamos a dar inicio a la ayudantía número 4 de la asignatura de Física Mecánica uno en el contexto de la, por así decirlo, preparación de la primera prueba parcial. Esta va a constituir una ayudantía extra porque si bien nosotros tenemos las ayudantías cada semana los días lunes a las 7, en virtud de que el lunes ustedes ya tienen su prueba, es que finalmente coordinamos esta ayudantía extra. Además, en cuanto a los objetivos de esta sesión, obviamente, como ya acabo de decir, en virtud de la preparación de la prueba, vamos a reforzar los contenidos y para eso lo primero que vamos a hacer es visualizar la modalidad de cómo son las pruebas, ya que vamos a resolver la prueba del año 2019 de la asignatura, lo cual va a permitir que ustedes puedan visualizar cómo es la modalidad de evaluación, cómo es la calidad de los ejercicios en las pruebas y en base a ello también hacerse una idea de a lo que el día lunes se van a enfrentar. Para eso, no sé si se ve la prueba ahora, la pauta de la prueba. Sí, también se ve. Yo el día de ayer les compartí en el grupo la prueba, es la prueba que yo tuve el año 2019, donde si ustedes ven todos los ejercicios, se van a dar cuenta de que muchos de ellos, por no decir todos, o la forma en la que lo preguntan, está en las guías y está en las clases. Por lo tanto, eso va a entender que, como ya les dije en las ayudantías anteriores, lo máximo que puede preguntarse en cuanto a complejidad en la prueba es lo máximo o lo más complejo que se vio en las guías. Lo que sí, en términos de tiempo, es bastante preciso. Lo más probable es que estén justos porque la prueba de por sí es larga, son 4 ejercicios de diferente dificultad, pero por eso lo importante es que estudien mucho y que también se familiaricen con las ecuaciones. Lo otro es que en la prueba van a haber ecuaciones, van a haber un formulario que va a ser lo que ustedes necesitan para poder responder las preguntas. En este caso, el profe siempre deja fórmulas que finalmente se van a ocupar para poder resolver los ejercicios, ¿ya? No van a dejar fórmulas de más ni fórmulas de menos. Son fórmulas que, por así decirlo, se requieren para poder resolver. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el primer ejercicio de la prueba, remontándonos un poco a los inicios de las primeras semanas del semestre, donde lo que veíamos era análisis dimensional. En este caso particular, es casi 100% probable de que al menos va a haber un ejercicio de análisis dimensional, que es como las herramientas previas para entender la física, donde veíamos el tema de las unidades en las ecuaciones. Por eso es fundamental porque finalmente en física, a lo largo de todos los contenidos, se trabajan con ecuaciones que tienen que tener ciertas dimensiones. Entonces, aquí el ejercicio dice, considera la siguiente ecuación dimensionalmente correcta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta ecuación que nos están dando ya se sabe que tiene las dimensiones correctas, o sea, se sabe que es una ecuación correcta y nos dicen además que esta ecuación se enuncia como P igual a 8 por pi al cubo, pi es un número, recordemos, por d elevado a x, por r elevado a y por v elevado a z. O sea, es una operación compuesta de exponentes, de multiplicación de estas variables y de constantes. ¿Y qué es lo que nos piden? Bueno, nos dicen que P es la potencia, que D es la densidad, aquí tenemos D, aquí tenemos P, que R es el radio y que V es finalmente la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que nos pide finalmente este enunciado? Es calcular el valor de la suma, por así decirlo, de x más y más z. O sea, la suma que está en estos exponentes de aquí arriba. Entonces, como podemos apreciar, es un ejercicio que escala un poquito en dificultad respecto de los que se fueron viendo un poco en todo lo que tiene que ver con este análisis dimensional, pero finalmente, si se sabe trabajar, no es demasiado complejo. ¿Qué es lo que se hace aquí? Eh, por así decirlo, nosotros sabemos que cuando tenemos la ecuación dimensional, lo que tenemos que hacer es tratar de sacar los corchetes de cada expresión. No sé si alguien puede aceptar a la persona que está en lista de espera.
No, creo que ya Creo la que lo aceptaste. acabo de hacer. Genial. Ya, pues tenemos esta expresión que sabemos que es dimensionalmente correcta y, por así decirlo, nosotros tenemos que calcular cuáles son los corchetes de cada uno de los miembros de esta expresión. ¿A qué me refiero con corchetes? Cuando a una variable nosotros la colocamos entre corchetes, lo que estamos haciendo es indicar cuáles son sus magnitudes. Recordemos que las magnitudes tienen que ver con la medición. Por ejemplo, nos dicen que P es potencia, que D es densidad, que R es radio y que V es velocidad. Por ejemplo, el radio sabemos que es una distancia y las distancias son longitud. Por ejemplo, la velocidad sabemos que mide el desplazamiento, por así decirlo, entre el tiempo. Por tanto, sabemos que el desplazamiento es distancia o longitud y que el tiempo es tiempo. Entonces tenemos que ir viendo con cada uno de estos datos que nos dan cuáles son sus magnitudes en términos del corchete. Por ejemplo, la densidad sabemos que mide la cantidad de masa dispuesta en volumen. La masa es m y el volumen es L cubo, que es lo mismo que decir mL a la menos 3. Y así tenemos que ir trabajando con todas estas, por así decirlo, expresiones para que nosotros podamos hacer los corchetes por separado. Entonces, esa es la estrategia en el fondo, ir viendo como estos corchetes por separado. Sabemos también que la potencia es una unidad de masa por una distancia al cuadrado y un tiempo al cubo, que se va a obtener de la multiplicación de esto otro. Sabemos que la densidad, como recién dije, es masa partido volumen. Entonces, eh, en términos de lo que son los corchetes, se trabaja no se trabaja con divisiones. Así que si nosotros tenemos ml dividido 3, o sea, l al cubo en el denominador, esto pasa inmediatamente como ml a la menos 3, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con el radio, o que es L, y el volumen que es, por así decirlo, perdón, la velocidad que es distancia partido tiempo. Sabemos que es L partido T, pero este t tiene que estar multiplicado con la L, así que sería Lt a la menos 1. Entonces lo mismo pasa con todo esto, y como P se obtiene como el producto de D por R y por V, entonces si multiplicamos estos tres nos queda M L al cubo por L, o sea nos quedaría L cuadrado, junto con este otro L, y nos quedaría T a la menos 3. Entonces el primer paso, por así decirlo, es ir viendo estos corchetes por separado para empezar a hacer el análisis dimensional. No sé si hasta acá les queda alguna duda. El De Z sería 3, el Z, vamos, ¿sí? vamos viéndolo. Vamos viéndolo paso a paso. Lo otro importante acá es este elemento de acá, que el 8 es un número, el pi también es un número que es 3,14 y varios decimales más, que puede ser trabajado simplemente como un número. Siempre el corchete de un número va a ser simplemente 1. Y eso nos facilita mucho las cosas porque en el fondo tenemos que considerar solamente esta parte de acá, solamente esa parte de ahí. Entonces el primer paso a este problema para determinar entonces este x y z que están en los exponentes es ir viendo las dimensiones de cada uno de los miembros o de de los múltiplos o de los factores de de esta ecuación, y vemos que esta parte tiene 5 puntos. Vemos que el ejercicio completo tiene 15 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que la tercera parte de este ejercicio va a ser desarrollar correctamente em, cada uno de los factores, donde tenemos que tener un poco de conocimiento de las mediciones en física. Tenemos que saber cómo se define la densidad, eso ya tiene que saberse, que es masa partido volumen. Tenemos que saber bien qué es el radio, qué es la velocidad, y en base a eso, entonces, también este tipo de ejercicios depende mucho del conocimiento de algunas ecuaciones. Porque, por ejemplo, densidad no se trabaja en cinemática, pero para efectos de análisis dimensional hay que saberlo. Hay que saber esa ecuación. Entonces, este es el primer paso, corresponde a 5 puntos, gran parte del ejercicio ganado hasta este punto. Luego vemos que nosotros podemos, por así decirlo,
ir reemplazando todos estos cálculos, por así decirlo, todas las multiplicaciones. Recordemos que era d r por v, pero d estaba elevado a x, r estaba elevado a y y v estaba elevado a z. O sea que en el fondo nosotros tenemos que multiplicar o elevar más bien a x, a y y a z. Cuando nosotros hacemos eso, lo que nosotros podemos hacer es reducir términos semejantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos una L, aquí también tenemos una L y una L. Entonces aplicamos, por así decirlo, propiedades de las potencias. Por ejemplo, cada uno de estos puede estar elevado a x y luego, como el L va a estar elevado a menos 3x, el L va a estar elevado a y el L va a estar elevado a z, se puede decir que por propiedades de la potencia, si tenemos la misma base, se conserva la base y se suman los exponentes. Y finalmente nos queda una expresión mucho más compacta en términos de los exponentes, ¿ya? No sé si hasta aquí se entiende el por qué esta parte queda así, de por qué de este desarrollo llegamos hasta acá. Mm, eh, sí, pero se podría haber dicho de que LT elevado a menos uno, todo eso lo elevo a 3, porque del otro lado se ve que es T elevado a menos 3. ¿Sí? Así que, y como el M es solo uno, entonces se conserva Pero para el X. Entonces sería X valdría uno, Z valdría 3 y para el Y tendría que ser, eh, entonces sería L elevado a 3 y L elevado a menos 3 se cancelan, así que tendría que ser elevado a uno. claramente, o sea, igualamos término a término. Como tú mismo dices, este lado izquierdo es igual a este lado derecho y vamos viendo, por ejemplo, que esta m sea igual a esta m elevado a x, que este L cuadrado sea igual a este otro L y así sucesivamente. Y como lo vamos a ver, eso es el principio de homogeneidad, donde ambos lados tenemos las mismas unidades. Entonces, como tú dices, x es igual a 1 porque por aquí, por así decirlo, tenemos m y tenemos m elevado a x, lo que quiere decir que m es igual a m elevado a x. Nos damos cuenta inmediatamente que obviamente son la misma base. Esto quiere decir que aquí hay un 1 y que finalmente eh, x es igual a 1. Luego también sabemos que, por ejemplo, para el z, aquí tenemos t elevado a menos 3 y este otro lado tenemos t elevado a menos z. Lo mismo, como tenemos, por así decirlo, las mismas bases, nos preocupamos solamente de los exponentes y nos queda menos 3 igual a menos z, lo que quiere decir que z es igual a 3. Entonces, si nos vamos dando cuenta, vamos consiguiendo finalmente los valores de la x, de la y, de la z. X vale 1, z vale 3, y finalmente la expresión que es un poquito más larga en términos de sumas y restas es justamente donde nosotros, por así decirlo, tenemos el L cuadrado. Aquí L cuadrado es igual a todo esto, o sea, sería L elevado a menos 3x más y más z. Y finalmente, obviamente como las bases son iguales, 2 es igual a menos 3x más y más z, donde tenemos el plus de que ya de forma sencilla nosotros calculamos cuánto era nuestra, por así decirlo, nuestra x y también cuál es nuestra z. Entonces simplemente reemplazamos, ¿ya? Y cuando hacemos ese reemplazo, nos va a quedar que aquí nos va a quedar menos 3, nos va a quedar 3, esos se eliminan y nos queda que la i vale 2. Entonces, si recordamos los propósitos iniciales de este problema, en este problema lo que nosotros queríamos saber de toda esta expresión que sabíamos que en el fondo es dimensionalmente correcta, cuál es el valor de x más y más z. Entonces, lo único que vamos a hacer ahora
es que como sabemos que nuestra x vale 1, nuestra z vale 3 y nuestra y vale 2, lo que vamos a hacer es sumarlo. Obviamente eso va a 6. O sea que x más y más z vale 6. ¿Ya? Y finalmente la complejidad del ejercicio es variable, en realidad depende netamente de si se sabe cuáles son estas dimensiones de esta fórmula, se sabe cuál es la dimensión de la densidad, se sabe cómo se trabaja la velocidad, se reemplaza, se hace, digamos, esta operación algebraica que igual requiere de cierto manejo algebraico acá para poder llegar a esta parte de acá, igualar término a término por el principio de la homogeneidad. No sé si hasta aquí hay alguna duda de este ejercicio. No, por mi No, parte por ahora no. no. Ya. Entonces, yo como consejo les digo que en términos de la prueba, el análisis dimensional va a ser casi como un regalo, porque a pesar de que este ejercicio no es tan sencillo, sí lo más probable es que el ejercicio se repita, o sea, algo muy similar, donde en el fondo lo que tenga que buscarse son incógnitas en los exponentes, eso es casi seguro. Entonces, aquí si nos damos cuenta, además hay una estructura de distribución del puntaje. Por ejemplo, escribir el enunciado acá, escribir la ecuación inicial vale un punto. Tenemos acá que desarrollar los factores en términos de sus dimensiones son 5 puntos. Luego también tenemos que hay puntos por describir el resultado de cada una de las variables. Y también hay resultado por calcular el resultado final y también por la respuesta. Entonces, hay una distribución que es fácilmente alcanzable si siguen todos estos pasos. En cuanto al segundo ejercicio de la prueba, evidentemente, como el fuerte de la asignatura es la física mecánica, a lo sumo va a haber un ejercicio de análisis dimensional y lo más probable es que la prueba tenga o 3 o 4 ejercicios. Entonces, obviamente el resto de la prueba va a ser netamente cinemática. Aquí dice, la figura muestra el gráfico de aceleración versus tiempo de una partícula que parte del reposo. Donde aquí en el fondo lo que nosotros vemos es cómo esta partícula que parte del reposo describe su movimiento a lo largo de 20 segundos, ¿ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que del segundo 2 al 10 tiene una aceleración constante positiva de 2, luego del segundo 10 al 15 es una aceleración de 0, y del segundo 15 al 20 es negativa. Entonces, si nos damos cuenta, este es un ejercicio que está en la guía, que quizás lo único que pueda cambiar son los tiempos que nos piden acá, puede que nos pidan otros tiempos, pero en términos de la resolución, siempre estos ejercicios se van a considerar en tramos. ¿A qué voy con esto? Que siempre en el fondo lo que tenemos que hacer es ver qué tipo de movimiento hay en cada tramo. Y aquí, ¿qué nos piden? Por ejemplo, primero nos piden calcular la rapidez de la partícula para los tiempos de 5 segundos, para los tiempos de 10 segundos y de 15 segundos. Luego dice que encontremos también la distancia recorrida en el trayecto completo y también a partir de esta figura hagamos otro gráfico equivalente, pero de velocidad versus tiempo, que eso es algo como nuevo que no hemos visto. Pero además, si nos damos cuenta, ya esta parte de la prueba es mucho más dura en términos conceptuales y en términos de complejidad, porque cada apartado tiene 15 puntos. O sea, y recordemos que el análisis dimensional completo tenía 15 puntos y aquí ya tenemos 45 puntos solamente en un ejercicio. O sea que aquí ya como que se empieza a poner un poco más bueno en términos de desarrollo. Entonces, también lo más probable es que sí o sí entre un ejercicio donde tengamos que analizar estos gráficos y hacer cálculos. ¿Cómo procedemos? Como les dije yo, tenemos que ver las fases. Yo también le llamo tramos que hay. Tenemos 3 tramos. Tenemos el tramo del 0 al 10 segundos, del 10 al 15 y del 15 al 20. Entonces, lo que el profe propone acá es ver qué tipo de movimiento hay en cada uno de estos, por así decirlo, tramos. Por ejemplo, en t igual a 5, sabemos que parte del reposo, y como parte del reposo, nosotros simplemente lo que hacemos es considerar la aceleración y considerar el tiempo. El tiempo es de 5 segundos, y tenemos que esta aceleración de 2 simplemente la sacamos de acá del gráfico. O sea, esta partecita de acá
es nuestra aceleración, ¿ya? Y ahí, ¿qué resultado nos da? Nos da 10 metros por segundo, que en el fondo esto tiene un punto, por lo sencillo del cálculo, que en el t igual a 5, esta partícula tiene una rapidez de 10 metros por segundo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Para el segundo tramo, que es en el segundo 10, colocamos también una velocidad inicial de 0, pero tenemos la diferencia de que aquí ya consideramos 10 segundos y la misma, por así decirlo, aceleración que teníamos, porque no es un intervalo, sino que es un punto en específico, que es el 10. Y en el 10 todavía está sujeto a esta aceleración de 2, que está acá. Por eso es que en este 10 se coloca este 2, ¿ya? Y el resultado nos da 20 metros por segundo. No sé si tienen alguna duda hasta acá. El por qué aquí también consideramos este 2, por ejemplo, esta aceleración de 2. Sí, porque ahí todavía consideramos el 2 como aceleración. ¿Cómo? ¿Por qué todavía conservamos el 2 como aceleración? Porque nos están pidiendo en el t igual a 10 segundos. Y aquí si nos situamos en este 10 segundos, es un punto en específico. Y en este punto en específico, todavía, si nosotros subimos al eje Y, todavía estamos sujetos a esta aceleración de 2. Es básicamente por eso. Ok, Entonces, ¿se entiende ahí? ¿se entiende? Ya. Entonces sigamos viendo. Y luego en el segundo 15, ¿qué es lo que apreciamos? Que ya comienza a haber una aceleración que es negativa de -3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Consideramos como la velocidad inicial la velocidad que obtuvimos en el tramo anterior de 20, porque ahí como comienza a acelerar, ya esa aceleración no parte del reposo, sino que parte sobre la base de una velocidad de 20,0 metros por segundo. ¿Se entiende esta parte de por qué aquí colocamos este 20? Porque ya se estaba moviendo. O sea, en ese tramo ya se estaba moviendo. Pero aquí colocamos la aceleración de 0, porque cuando estamos considerando el segundo 15, lo que pasa en el segundo 15 es que justamente acá viene de una aceleración que es 0, está sobre el eje 0. Entonces, por eso es que aquí colocamos un 0. Y colocamos 5 y no 15 por la misma razón de que esta aceleración de 0 está en un curso de 5 segundos, del segundo 10 al segundo 15. Entonces aquí tenemos que observar bien nuestro gráfico y pensar bien las situaciones, porque palabras clave como por ejemplo que nos digan que parte del reposo son esenciales para entender estos tramos, y por ejemplo acá, que aquí no va un 0 sino que va un 20 porque comienza a acelerar de nuevo, pero ya no estaba en el reposo. Y lo otro es que a pesar de que aquí estamos considerando t igual a 15 segundos, en nuestro tiempo no colocamos 15 segundos, y ese es un error muy recurrente. No consideramos 15 segundos como en el cálculo, pero sí lo consideramos porque nos fijamos en el segundo 15, y en el segundo 15 en el fondo lo que tenemos es que hay una aceleración de 0. Entonces, como estamos considerando esta aceleración de 0 en el segundo 15, esa es la manera en que lo incluimos. Pero no podemos incluir el 15 acá, porque esta aceleración de 0 no estuvo en 15 segundos, sino que estuvo solamente en 5. ¿Ya? No sé si se entiende esa parte. Sería como ocupar Una, el delta T, ¿o no? ¿Cómo? El delta tiempo. Sería como ocupar delta tiempo. Claro, un delta tiempo. Y mi consejo es que hay que tener mucho cuidado ahí, porque muchas personas pensarían que aquí es 15 y es 5 porque estamos considerando el 15 al ver qué aceleración hay en 15, que es 0. Pero al considerar ese 0, ahí no, ese 0 no dura 15, sino que dura 5. No sé si alguien más quería decir algo. consulta, la distancia recorrida total era 800 metros, ¿no? Vamos, veamos cómo llegamos. Mm, ¿Ya? Vamos a ver cómo llegamos a... No hay alguna duda acá, ¿cierto? De estas rapideces. ¿Les queda claro Es todo esto, cierto? porque
Es porque la aceleración que hay en el tramo de 15 es de 5 segundos, ¿cierto? Es por eso. En el punto 15, si nos Punto damos 15 cuenta, la aceleración es cero. es Porque en 0 el en fondo, ese tramo de 5 segundos. sí, po, porque el gráfico es de aceleración versus tiempo. Entonces, lo que describe la curva, o en este caso las rectas o los tramos, son aceleraciones. Y aquí está sobre el cero, ¿cachai? Sí. Entonces, eso es cero. Y eso ocurre en un lapso de 5 segundos. Ah, ya. Ok. Entonces, si la aceleración es cero, la velocidad es constante y la velocidad anterior era 20, ¿cierto? Sí, Entonces se efectivamente, mantiene. se mantiene. Justamente esa es la razón conceptual, como tú mismo dices, el por qué. Y si obviamente es cero, quiere decir que la velocidad siempre fue la misma. Y por eso es que parte con esta velocidad también, po, ¿ya? Luego nos piden calcular la distancia total. Y para calcular la distancia total, nosotros tenemos que considerar cada uno de los tramos y en base a estos tramos, identificar qué tipo de movimiento estamos presenciando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver eso? A través de las nociones de la aceleración. Nosotros vemos que, como este es un gráfico en el fondo de aceleración versus tiempo, vemos que aquí tenemos una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Aquí tenemos una de menos 3 metros sobre segundo cuadrado. Estas aceleraciones, ¿qué tipo de movimiento representan a juicio de ustedes? ¿Qué tipo de movimiento? Acelerado uniforme. Claro, como tú bien dices, un MRUA. Ya porque son, como tú mismo dices, aceleraciones uniformes o también conocidas como aceleraciones constantes. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Acá es distinto. Acá, ¿cuánto es la aceleración? 0. 0 metros por segundo cuadrado. No olvidemos las unidades, pero es cero. Y si es cero, entonces ¿qué tipo de movimiento es? MRU. MRU. Entonces nos damos cuenta que el MRUA tiene ecuaciones o modelamiento matemático distinto al MRU. Entonces, verificar qué tipo, o visualizar más bien qué tipo de movimiento hay en cada tramo, nos va a permitir ver cómo vamos a calcular esa distancia recorrida. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? En términos sencillos, que para los 10 segundos, del 0 al 10, tengo que ocupar una ecuación, un aparato matemático de MRUA. ¿Por qué? Porque como ya acabamos de descubrir o de visualizar, es MRUA. Del 10 al 15 teníamos una aceleración de 0, por tanto, ¿qué aparato matemático, qué herramienta matemática? El MRUA, el MRU, perdón. Y acá teníamos también una aceleración constante, por tanto, MRUA. ¿Y cuál es la ecuación que describe el desplazamiento en función del tiempo en una MRUA? La que está en pantalla. ¿Cuál es? Posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí nosotros tenemos que, por así decirlo, parte del reposo, que quiere decir que es cero, como parte del reposo tiene una velocidad cero, y consideramos simplemente un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos todos los datos, tenemos la aceleración que sabemos que del gráfico nos da 2, tenemos el tiempo que son 10 segundos, 10 al cuadrado, 10 por 10 da 100, este 2 con este 2 se cancelan, nos queda aquí el primer tramo, en este primer tramo se recorre 100 metros. ¿Cómo hacemos eso? Aquí entonces se recorrieron 100 metros. Luego tenemos que, como ya dijimos, para el segundo tramo estamos trabajando con un MRU. Y el MRU tiene simplemente la ecuación posición igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Parte también del reposo, como dijimos. Y aquí simplemente consideramos la velocidad por el tiempo. Así que simplemente sería 20 por 5, que nos da 100 metros. Y en ese segundo tramo, o sea, acá, se recorren 100 metros. Y luego también hacemos lo mismo, como lo hicimos para el primer caso, con un MRUA. Aquí reemplazamos, aquí ya no tenemos una velocidad inicial de 0, sino de 20. El tiempo, como ya dijimos, no pasan 15 segundos, sino que pasan 5 segundos. Y también tenemos aceleración, que también es negativa de menos 3.
tenemos el tiempo, o sea, tenemos todo, y simplemente hacemos el cálculo, nos da 62,5 metros. Como en el primer tramo recorría 100 metros, en el segundo tramo recorría 100 y en el tercero 62,5. Simplemente hacemos suma de estos tres elementos que también se puede aproximar a 263 metros. No sé si hay alguna duda hasta acá. Yo tengo una consulta en la primera ecuación, donde la velocidad inicial por tiempo, ¿el tiempo por qué igual es a cero? El tiempo es igual a 0. O sea, se Porque tachó todo y se puso en cero. sí, pues, es que este es como el componente, por así decirlo, es el componente MRU de la ecuación, aunque es de MRUA. Entonces ahí no hay, no es que el tiempo sea 0, sino que la velocidad es 0, ¿ya? Como parte del reposo, originalmente no hay velocidad, ¿cachai? Es como que parte del reposo. Entonces lo que anula el término no es el tiempo, sino que es la velocidad, ¿cachai? Ah, cero por el tiempo. Ya, y cero por algo por cero da cero. Sí, po. No es que el tiempo lo anule, ¿ya? ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿Por qué el 20 por 5 es 100? Ya de por sí tendría que ser mayor a 62,5. Practicándole eso. Acá, Sí, es raro. El 20 por es que lo 5, que... ahí. No, pero da 100 por qué, ¿o no? Y aquí abajo, acá abajo en el X3, Es que esta que es dice, negativa. Es negativa claro, la aceleración, ¿cachai? si es negativa. Ah, sí, Es ya que vale. recordemos que acá es negativa, entonces obviamente esta otra expresión te va a dar negativa, ¿cachai? 25 por menos 3 da menos 75. Menos 75 por un medio y eso al 100 da 62,5. O sea, es porque es negativa. Por eso queda menor. Porque en el fondo está desacelerando el objeto, el cuerpo. Ya. ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿Por qué en el X3, Ya. en el X3 no está el X sub 0 en la fórmula Eh, inicial? que desde el punto de vista del movimiento, parte de la misma posición que en la que, por así decirlo, del 15 al 20, en la misma posición en la que estaba. O sea que no, o sea, en realidad el cuerpo se está moviendo, entonces el movimiento no parte en esta posición, básicamente por eso. El cuerpo ya se estaba moviendo. Lo que nosotros hicimos fue dividirlo en tramos para comprender ese movimiento. Entonces el cuerpo no para de moverse en ningún momento. Entonces no tiene como una posición inicial en ese tramo. Es por eso. Nosotros para poder hacer el estudio lo separamos en tramos, pero acá efectivamente el cuerpo comienza moviéndose desde acá. ¿Alguna otra duda hasta acá o todo ok? Porque de ahí ¿Todo nos bien? dice, ok, me parece. Dice, a partir de la figura dibuje el gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Cómo se calcula la velocidad en función del tiempo? ¿La velocidad va en el eje Y, en el tiempo en el X? Sí, efectivamente. O sea, tenemos acá que la velocidad va a ser simplemente el desplazamiento dividido el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente considerar las distancias que recorrimos. Ya, o sea, aquí también consideramos los 20 segundos y tenemos que considerar los hitos clave. Por ejemplo, para el primer tramo parte del reposo llega a una velocidad de 20. Eso lo calculamos nosotros. Llega a un punto de 20. Entonces, aquí se escribe una recta donde llega a la velocidad de 20. Después vimos que con los cálculos del segundo 10 al 15, aquí simplemente llegaba también a 20, pero después reducía su velocidad a 5. Entonces aquí simplemente hacemos estos tramos, considerando aquí los segundos
Y teniendo en cuenta que, obviamente, si nosotros calculamos el área de este triángulo, nos tiene que dar los 100. El área de este otro rectángulo nos tiene que dar los 100. Y el área de este triángulo nos tiene que dar los 62,5. Porque en el fondo sabemos que el área bajo la curva de un, por así decirlo, gráfico de velocidad en función del tiempo, evidentemente va a ser la distancia. Lo mismo que también el área bajo la curva del gráfico anterior representa la velocidad. No sé si les queda alguna duda de cómo graficamos este gráfico, que es simplemente considerar el tiempo y en ese tiempo qué velocidad hay. No sé si les queda alguna duda. Podríamos volver a ver cuando respondimos lo primero que preguntaban. Ya. Acá, Eso, ¿cierto? sí. Ya. ¿Cuál Ah, estuvo? las velocidades, ¿por qué son ceros Acá, en los estas, primeros dos tramos? Sí, en los primeros dos tramos, ¿por qué son ceros si estaba acelerando? parte del reposo. Es que parte del reposo. A cuenta como parte del reposo. Sí, pues y aquí es 20 porque el cuerpo comienza a acelerar con la velocidad que tenía hasta el segundo 10. Y Sí. este 2 y 0 son las... aquí, por ejemplo, tenemos las aceleraciones. No sé si tenías alguna duda con esta parte de acá. Era una duda por lo de por qué era cero la velocidad. Solo Ah, eso. ya. ¿Y el gráfico? ¿Todo ok? Sí, el gráfico todo bien. Una Ya. consulta del gráfico, ¿por qué termina con 5 velocidad? ¿Con 5 de velocidad? Ya, por ejemplo, acá nosotros, ¿te acuerdas que eh, habíamos visto, por ejemplo, velocidad por tiempo, ¿cierto? ¿Qué velocidad hay? O sea, con 20 metros por segundo, ¿qué velocidad hay? Nos hacemos esa pregunta. Tenemos un tiempo de 20 segundos, ¿cierto? Al cabo de 20 segundos, ¿qué velocidad hay? 5. Consulta, ¿Sí? eh, podría ser, con la misma fórmula que se ocupó en antes para sacar la velocidad, podría sacar la velocidad ¿cómo se llama? En el segundo 20, es para ver algo. ¿Ya? ¿Podría hacerlo? Sí, por favor. Si se ocupa la misma Tenemos que, fórmula. sí, velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Nosotros queremos Sí. saber en el segundo 20. Ya, tenemos que sería 20 más menos 3 por el segundo 20 serían 5. 20 menos 3 por 15, 20 menos 15, 5. Y ese es por el porqué en el gráfico. Recordemos que este menos 3 está en un lapso de 5 segundos, ¿ya? O sea, acá, ese menos 3 dura del segundo 15 al segundo 20, aquí entonces pasan 5 segundos, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí pongo el menos 3. Aquí coloco el 5 segundos y aquí tenemos la velocidad inicial que es esta misma con la que se parte en este tercer tramo. Entonces esta es la respuesta de por qué nos da 5 metros por segundo. Ah, vamos. Sí, sí. Me había faltado Profe, explicar ¿y eso. por qué la aceleración es cero? En el segundo tramo, Sí. es que si te das cuenta, este es un gráfico de aceleración tiempo. Y del segundo día al 15, la gráfica pasa por encima del 0. Entonces es 0. Aquí pasa por encima del 2. El 15 al 20 no pasa en cero, po, pasa en No, menos pero 3. es que en el segundo 15, justo en el segundo 15, o sea, justo acá, todavía está en el 0, ¿cachai? Todavía está en el 0. Ya. Lo que pasa es que me confundí y vi la aceleración en Ujú. el tiempo, o sea, en el tramo de 10 y 15. No en el Claro, tramo de 15 y 20. Entonces como que aquí hablé hay que con Juan. tener, sí, hay que tener Ya. mucho cuidado de estos detalles.
O sea, es muy fácil confundirse, porque quizás en el segundo 15 alguien habría puesto -3 o habría puesto -3, pero aquí es 0 porque todavía está con esta aceleración de acá. Entonces esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Y claro, se me había olvidado poner que, como ustedes mismos me estaban preguntando en este gráfico aquí, va a -5 por la sencilla razón de, claro, por este cálculo de acá, que la aceleración es -3 por un tramo de 5 segundos con una velocidad inicial de 20. Entonces ahí respondo a esa pregunta. Y bueno, no sé si todavía tienen alguna duda de cómo construimos este gráfico. O ya ahora sí les queda claro. Para mi caso es que yo me confundía con los tramos de 5 segundos. Yo creí que era como tomar 20 segundos completos. Y Claro, eso no. me daba mal. Por eso. Es que no podría ser así porque en 20 segundos no tiene toda esa aceleración. O sea, es en un tramo nomás. Por ejemplo, Porque acá en un tramo de 5 segundos. me tiraba menos 60 metros. Es que Por ese es el eso. tema. Y es muy común equivocarse por lo mismo. Por eso es que hay que tener mucho ojo con qué nos entregan estos gráficos, porque hay que saber interpretarlos. Y no es tan sencillo si es que no se tienen en cuenta estos tips. De hecho, por eso es que también están las ayudantías, para ver entonces ciertos errores comunes que se pueden cometer cuando se resuelven estos ejercicios. Y el error el top 3 de errores sería, claro, entonces aquí, por ejemplo, 20, o aquí no poner este 20 como velocidad inicial, y siempre considerar que, a pesar de que estemos estudiando un punto, estas aceleraciones están en un intervalo mucho menor de tiempo. Aquí este -3 está en 5 segundos nomás. Entonces, esos son detalles importantes. Ahora sí, nadie tiene duda de esta parte, ¿cierto? Para que pasemos al ejercicio número 3. No. Ah, ya. Entonces podemos perfectamente pasar al ejercicio 3. Ah, y lo otro, recordemos que ya el ejercicio 2 tiene bastantes puntos. O sea, el ejercicio 1 tiene 15 puntos, el ejercicio 2 tiene 45 puntos. O sea, nos vamos dando cuenta que saber este tipo de gráficos ya nos da gran parte de la prueba. Y lo otro es que en términos de la evaluación, por lo menos en mi año se evaluaba con el 50%. Eso quiere decir que con la mitad de puntos se llega a la nota 4. Entonces aquí ya comienza a construirse el 4 si se tienen buenas estas cosas. Entonces, esos tips para no equivocarse acá son vitales. Ya. Ahora tenemos el típico ejercicio de los vehículos que salen a cierta rapidez y obviamente en base a eso nos preguntan cuándo se van a encontrar porque salieron a distinta hora. Entonces, dice que un motorista se desplaza de norte a sur con rapidez constante. O sea, es un movimiento rectilíneo uniforme. Pero no se sabe cuánto es desconocida, aunque desconocida. Se sabe que pasa por la plaza de peaje a las 11 de la mañana. O sea, la única información que tenemos hasta ahora de este motorista es que viaja de norte a sur, con una rapidez constante, pero que no sabemos cuánto es, y que pasa por el peaje a las 11. Después nos dice que un automóvil pasa por este mismo peaje, o sea, este mismo peaje, pero 8 minutos después, a las 11:08. Y también se mueve al sur, pero aquí sí sabemos cuál es su rapidez constante, que es de 120 kilómetros por hora. Y dice que va a alcanzar a este motorista, que estuvo 8 minutos antes en este peaje, lo va a alcanzar a las 11:15. O sea que en el fondo estos vehículos parten de norte a sur, parten a distinta hora, parten a distintas velocidades, pero en un cierto punto estos se van a encontrar, ¿ya? Y nos dice que a las 11 de la mañana y a 40 kilómetros al sur del peaje, o sea, del peaje más al sur, digamos, un camión parte del reposo, pero va en sentido contrario a esta moto y a este vehículo, o sea, va al norte. Y nos dicen que este camión va a 0,05 metros por segundo cuadrado, o sea que este camión sí que sí está experimentando una MRUA. Y bueno, vemos que ya es un poquito más enredado este problema, nos mezclan varias cosas,
Dice, por ejemplo, encuentre la rapidez del motorista, vale 5 puntos. Calcule la distancia a la plaza del peaje del punto donde se encuentra el automóvil con el camión. Y nos preguntan a qué hora se va a encontrar el camión con la motocicleta. Aquí nos vamos dando cuenta que este ejercicio vale menos que el ejercicio anterior. Entonces, tampoco es que también hay, o sea, también hay que hacerlo bien a pesar de que valga menos por la sencilla razón de que todo va sumando puntos. Entonces, vamos viendo cómo podemos atacar este problema. Lo primero y lo más aconsejable de todo es siempre ver qué es lo que nosotros necesitamos, ver qué es lo que tenemos y en base a eso vamos a tener una mejor perspectiva de cuál es el horizonte de cosas que podemos ir haciendo. ¿Sabemos la velocidad del motorista? No la sabemos, por la sencilla razón de que lo único que podemos saber es que es constante, que es una MRU, pero no sabemos cuánto es. Lo que sí sabemos es la velocidad del auto. Esta velocidad del auto es efectivamente de 120 kilómetros por hora, nos da el enunciado eso. Tenemos a su vez el camión parte del reposo, sabemos entonces que su velocidad inicial es cero y también tiene una aceleración de 0,05 metros por segundo al cuadrado. Entonces, nosotros para resolver este problema, lo que tenemos que hacer es considerar un punto de inicio de este sistema. Y lo más recomendable hacerlo es con la hora más temprana que nos indica el problema, que nos indica a las 11 de la mañana. Por tanto, como aquí mismo puso el profe, hacemos t igual a 0 a las 11 y vamos a y x igual a 0, o sea, posición obviamente que lo que se recorre es 0, en la posición del peaje. ¿Ya? O sea que en el peaje vamos a suponer el 0 y va a ser positivo en la dirección norte-sur, o sea, desde el norte hacia el sur. ¿Ya? Esas son como las primeras condiciones que se van dando. Entonces, tenemos que, en base a la información que tenemos, calcular cuáles son las ecuaciones. Sabemos que el motorista describe un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos saber? Podemos saber esencialmente que la ecuación de un movimiento rectilíneo uniforme es simplemente posición inicial más velocidad por tiempo. Obviamente vamos a considerar la velocidad, que en realidad no la sabemos, no sabemos cuál es su velocidad, y vamos a dejar esa ecuación por ahí por el momento. El camión, perdón, el auto, sabemos que va a 120 kilómetros por hora, y esa misma velocidad de 120 kilómetros por hora entonces también puede ser descrita en términos de una ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, que es la posición inicial del auto más la velocidad inicial del auto. ¿Ya? ¿Por qué consideramos, una pregunta que me pueden hacer, ¿por qué consideramos que acá tiene posición inicial y aquí no? Por la sencilla razón de que consideramos el punto de nuestro sistema de referencia a las 11 de la mañana en el peaje como x igual a 0. Entonces, como el punto más temprano, desde las 11 de la mañana donde pasa el motorista, no hay una posición inicial. Por eso es que acá no le colocamos posición inicial. Pero acá sí, porque este auto no pasa a las 11, que es nuestro punto inicial, sino que este auto pasa a las 11:08, ¿ya? No sé si se entiende eso, porque aquí sí colocamos posición inicial y aquí no. Yo no lo entendí muy bien. Ya Entonces mira, la posición final sería no, el tiempo gastado sería 7 minutos, tiempo total, ¿cierto? Del, mejor, a ver, mejor vayamos viendo paso a paso porque este ejercicio igual es complejo, así que ya. El compañero había preguntado que no, o sea, había dicho que no entendía. Para resolver el problema tenemos que suponer un punto de inicio, o sea, un punto donde parte nuestro estudio. Y nosotros podemos hacer la suposición más sencilla de que es a las 11 de la mañana y ahí se considera como una posición cero, como el origen. Y eso es en el peaje. ¿Se entiende esa suposición, cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le dije que la hora más temprana que describe el problema es la hora donde nosotros podemos, por así decirlo, considerar nuestro cero. Y lo que pasa es que este motorista justo pasa a las 11 por el peaje.
y dijimos que a las 11 en el peaje iba a haber una posición 0. ¿Cachai? Entonces por eso no tiene una posición el motorista. Y sí el camión, porque el camión no pasa a las 11, pasa a las 11:08. Entonces a las 11:08 ya no es nuestro origen del sistema. ¿Se entiende ahí? Sí, ahí sí entendí. Gracias. Ya, es por la suposición que hicimos de cuál es nuestro origen. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una posición del auto a las 11 y lo que nosotros en el fondo, por así decirlo, tenemos es una velocidad de este auto que la traspasamos a metros por segundo, em, que es de 120 kilómetros por hora. Obviamente, por temas de tiempo, no va a ser la conversión, pero sabemos que de manera sencilla que si pasamos 120 kilómetros por hora a metros por segundo, nos va a dar como resultado 33,333 metros por segundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a las 11:08, cuando este auto pasa por así decirlo, al peaje, nos preguntamos de respecto del origen, son 8 minutos, de las 11 a las 11:08 son 8 minutos. Y 8 minutos, ¿cuántos minutos tiene, o sea, cuántos segundos tiene un minuto? 60, ¿cierto? Eso nos da como resultado 480 segundos, que en el fondo es el tiempo que ha pasado desde que pasó en la moto. Ya desde que pasó la moto han pasado 480 segundos para que pase el auto. Entonces, si nosotros hacemos calcular, por así decirlo, esta ecuación de posición inicial del auto más la velocidad del auto por el tiempo, esta ecuación sabemos que en términos de la posición de la posición del auto, el auto va a tener una posición 0 en el peaje. O sea, en el peaje va a estar en posición 0 porque dijimos que nuestro peaje es nuestro punto de referencia. ¿Ya? Tenemos entonces que calcular cuál es esta posición inicial de este auto. Sabemos su velocidad en metros por segundo que la transformamos. Sabemos que han pasado 480 segundos desde las 11. Si despejamos esta posición inicial, nos va a dar entonces cuál es la posición donde se encuentra el auto. Y se encuentra a menos 16.000 metros, o sea que se encuentra a 16 kilómetros. ¿Ya? No sé si se entiende esto. Sí, se entiende que en el fondo aplicamos esta ecuación. Y tuvimos que ver cuántos segundos pasan de las 11 a las 11:08. No sé si se entiende. Porque aquí hay muchas Profe, cosas que analizar. ¿Sí? ¿la velocidad del auto te lo da el problema o Sí. lo saco? El auto va a 120 kilómetros por hora. Y lo que yo hice fue transformarlo a metros por segundo por temas de facilidad. ¿Ya? En ese ¿Metros por caso, segundo? Ujú, en ¿sí? 8 minutos recorrió 16 milímetros, ¿o no? 16 kilómetros o 16.000 metros. ¿Sí? Básicamente eso. Entonces, ahora analizamos el siguiente tramo del problema. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que a las 11:15 el motorista, o sea, que en el fondo el vehículo va a alcanzar al motorista a las 11:15, ¿ya? Y a las 11:15 han pasado 15 minutos desde las 11. ¿Y cuántos segundos tiene un minuto? 60. ¿Cuánto es 60 por 15? ¿Alguien sabe? 900. 900. Han pasado 900 segundos, ¿cierto? Entonces Profe, nosotros sabemos que ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos buscar la intersección en matemáticas? ¿Qué hacemos cuando queremos estudiar la intersección de dos curvas? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Alguien se le ocurre? ¿Qué hacemos, por ejemplo, si tenemos una parábola con la ecuación de una recta? ¿Cómo calculamos la intersección de esta parábola con esta recta? Con la pendiente. Claro, pero es como igualar las ecuaciones, ¿cierto?
Sí. Entonces, lo que yo hago es igualar las ecuaciones. Igualo la ecuación del motorista con la ecuación del auto. La ecuación del Profe, motorista... ¿Sí? se podría haber ocupado solo una sola ecuación, porque igual el profe hizo un ejercicio parecido. Por eso eh, hubiera ocupado velocidad por tiempo nomás. Si el total de desplazamiento del camión fue, digamos, 7 minutos por, veamos, 1000, ¿cuánto era? 120 por 1000 dividido 60 serían 2000. 2000 por 7, 1400 metros. Y el total de minutos pasados fueron 15, entonces 1000, no, 14.000, creo. O era, dividido 15, Y- dividido 15 me daría 933 kilómetros por minuto, dividido a 60 me daría 15,5 metros segundo. sí, o sea, también es una forma válida. En el fondo, sí, es una forma válida, llegas al resultado bastante similar, pero son dinámicas distintas. O sea, en este caso, el profe propuso esta forma de hacerlo, porque como sabemos que en 15 minutos se encuentran, en el fondo igualamos las ecuaciones, po. La ecuación del motorista es velocidad por tiempo, el tiempo son 900 segundos. La ecuación del auto es la posición inicial respecto del motorista más la velocidad por el tiempo. Aquí nuestra única incógnita es la velocidad del motorista. Entonces despejamos la velocidad del motorista y nos da 15,6 metros por segundo. Y es similar a lo que tú decías, po. Tú lo hiciste con otra conversión. Pero, ¿se entiende hasta acá o no? Sí. No sé el resto de ustedes, chicos. Sí, profe. Ya. Entonces, siempre que nosotros queramos ver cuando, por ejemplo, dos vehículos se encuentran, dos cuerpos, igualamos sus ecuaciones. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Estudiar la ecuación del camión. En el caso del camión, el caso particular del camión, tiene una aceleración de 0,05 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Y para eso lo que nosotros tenemos que hacer, evidentemente, es hacer su ecuación. Dice que está 40 kilómetros al sur del peaje y también tiene que parte del reposo, pero va en dirección contraria y tiene esta aceleración de 0,05. Entonces, un MRUA tiene que es posición inicial más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Parte del reposo, por tanto, no tiene velocidad, ¿ya? No tiene el componente de velocidad inicial por tiempo, pero sí tiene la posición inicial porque es la posición o la distancia en el fondo que hay respecto del motorista y del auto. Entonces, esta aceleración la tenemos, que es simplemente la aceleración em, de la que nos da el enunciado, tenemos los 40.000, y esta es la expresión que en el fondo describe la posición que describe este camión, ¿ya? Aquí es negativo porque va en sentido contrario, va de sur a norte. Y ahora lo mismo que antes, nosotros queremos saber, por así decirlo, el, eh, no sé, el encontrón o más que nada el punto de encuentro entre el automóvil y el camión. Igual que como lo hicimos con el auto, con la moto, tenemos que igualar las ecuaciones, ¿ya? Y tenemos que igualar la ecuación del auto con la ecuación del camión. La ecuación del auto ya la tenemos, es menos 16.000 más 33,333 por t, eso lo calculamos recién. Y la ecuación del camión es esta de acá, 40.000 menos un medio por 0,05 por t al cuadrado. Y simplemente lo que yo hago es transformar esta ecuación con una igualdad a cero. Vemos que es una ecuación de segundo grado, recordando obviamente nuestros conocimientos de álgebra. Esta es una ecuación que tiene al menos o que admite al menos dos soluciones matemáticamente. Esta ecuación se resuelve como menos b más menos la raíz del discriminante sobre 2a. Y el discriminante es b cuadrado menos 4 por a y por c. A es el término que acompaña al elemento al cuadrado, a la variable al cuadrado. B es el elemento que acompaña a la variable y C es el término libre.
Por temas de tiempo, no voy a resolver, por así decirlo, esta ecuación, pero supongo que ustedes sí saben, ¿o no? ¿Cómo se resuelve esta ecuación? ¿Cómo con Sí. cómo se reemplaza acá? Ya, ¿y les Sí. queda alguna duda de por qué igualamos? Eh, Es lo... ¿Cuáles son los Igualó. Tú No, primero. habla, eh, perdón, perdón. ya. ¿Quién quería hablar primero? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Por qué utilizamos esos valores? ¿Este 16.000, por ejemplo? Sí, porque utilizamos bueno, todo eso. Ya, mira, vamos por partes. El 16.000 lo obtuvimos acá calculando la posición inicial del auto, que la obteníamos simplemente considerando el tiempo que pasaba desde las 11 a las 11:08, que eran 8 minutos por 60 segundos, son 480 segundos. Este 33,333 es la velocidad del auto, solo que el enunciado la daba en kilómetros por hora y nosotros la traspasamos a metros por segundo. Y como es un movimiento rectilíneo uniforme, justo cuando pasaba por el peaje, su posición es cero, porque es nuestro sistema de referencia, es el origen, ¿ya? Y eso nos da en el fondo menos 16.000 metros, que en el fondo negativo porque es la distancia que lo separa que separa el auto del motorista, ¿ya? Luego tenemos este 33,333 que ya dije que es la misma, por así decirlo, velocidad, solo que en vez de kilómetros por hora está en metros por segundo. Y esta es la ecuación de MRU que describe el auto y el camión, por ejemplo, el 0,025, simplemente viene de multiplicar el 0,05, que es la aceleración que nos da el enunciado, por un medio. Recordemos que el enunciado nos da una aceleración de este camión de 0,05 metros por segundo al cuadrado. Nos da que está a 40 kilómetros al sur del peaje. 40 kilómetros es lo mismo que 40.000 metros. Entonces, aquí tenemos la igualdad entre una ecuación que describe el comportamiento del movimiento del auto, describiendo un MRU, y aquí describiendo el movimiento del camión, describiendo en el fondo un MRUA. Y como ya dije, al igual que en matemáticas, si queremos encontrar la intersección de dos curvas, lo que nosotros hacemos es igualar esas ecuaciones. Acá hacemos lo mismo. En física es totalmente válido igualar ecuaciones para obtener el punto donde se encuentran dos cuerpos. Entonces, aquí, en términos de la complejidad, nos quedó una ecuación de segundo grado que se resuelve con la fórmula del discriminante. No sé si queda alguna duda hasta ahora. ¿De dónde salía el 0,025 t cuadrado? Recordemos que la ecuación del camión es un MRUA, que es, Ah, ya. y aquí era la aceleración, pero por un medio, ¿vale? El típico un medio que en el fondo dividimos por 2, este 0,05. Entonces por eso Claro, claro. quedó 0,025. Ya, ok. Muchas gracias. No, no hay de qué, por eso estamos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Qué es lo que pasa después? Calculamos que el tiempo es de 972 segundos. Y con ese 972 segundos podemos reemplazarlo en la ecuación del auto y obtenemos entonces cuál es la posición del auto y es de 16,4 kilómetros o 16.400 metros. Lo que quiere decir que se encuentra digamos que el auto con el camión se van a encontrar 16,4 kilómetros al sur de la plaza del peaje. O sea que del peaje van a tener que recorrer 16,4 kilómetros y ahí este auto se va a encontrar con este camión. ¿Ya? No sé si hay alguna duda. Entendible. Claro. El tema también es que como es una ecuación de segundo grado, las ecuaciones de segundo grado dan al menos dos soluciones. Pueden ser dos soluciones iguales, dos soluciones distintas, incluso soluciones complejas. Cuando nos dan, la matemática de por sí nos filtra valores, es simplemente nosotros lo que les tenemos que dar interpretación. Si por ejemplo nos da un valor negativo de tiempo,
inmediatamente lo descartamos y consideramos solamente el tiempo que es positivo. Ya, eso es otra cosa. Y bueno, en términos de complejidad de este problema, hay que saber bien determinar los tiempos, determinar nuestro sistema de referencia, ver también el tema de que si se juntan dos cuerpos o dos vehículos es porque tienen que tener la misma, igualar las ecuaciones. Y también nos preguntaba a qué hora se encuentran el camión y la motocicleta. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo, o sea, tenemos que también igualar las ecuaciones en términos de el camión tiene una ecuación, la motocicleta tiene otra ecuación. Aquí, en términos de la complejidad de la ecuación, también nos queda una ecuación de segundo grado. El resolver esta ecuación implica obtener un tiempo de 991 segundos y para pasarlo a minutos, 991 segundos equivale a 16,5 minutos considerando nuestro sistema de referencia desde las 11 y aproximándolo, van a ser aproximadamente a las 11:17 cuando este camión y esta moto se van a juntar. No sé si les queda alguna duda hasta ahora o aún no. ¿Les queda alguna duda de todo este planteamiento? ¿Cómo? Estoy procesando. Sí, en las Eh, mismas. Sí, chicos, la verdad es que no sé si con el profe vieron alguno de este tipo. el Y ejercicio número 4 me parece, pero solo en la primera parte. Y el B y el C, nada. es que de objetos o vehículos en movimiento, creo que solamente hemos visto que cuando van en direcciones opuestas y se cruzan, pero de solo dos objetos. Aquí metiendo un tercero ya No, sí. es raro. La verdad, chicos, a mí igual me costó un poco cuando entendía esto. De hecho, no es tampoco sacarse un 6 ni un 7, entonces hay que entender bien los tiempos, nuestro sistema de referencia, y son varias cosas. Aquí se aplica todo, se aplica desde las nociones de MRU, MRUA, ver que si se juntan es porque hay que igualar las ecuaciones, hay que saber incluso ecuaciones de segundo grado. No sé si resolvieron ecuaciones en algún problema con el profe de segundo grado. Que yo sepa, no. Ven, esto igual tiene un grado de complejidad asociado con la prueba, entonces este ejercicio yo diría que a pesar de que tiene menos puntos, es más complejo que el anterior porque nosotros estamos viendo aquí la inclusión de varias herramientas matemáticas, de varias suposiciones que igual para que en una prueba se le ocurran a alguien, hay que haber estudiado mucho este tipo de ejercicios. Entonces, aquí lo que más se ve es suponer la hora más temprana como la hora donde se parte el estudio y en base a eso también ver cómo son los movimientos, traspasarlo todas las mismas unidades, por ejemplo, todo en metros por segundo, porque vemos que de las 11 pasan 8 minutos a las 11:08, a las 11:15, son minutos, es más conveniente pasarlo a segundos, después a minutos, pero igual lo bueno es que esta clase va a quedar grabada para que, por así decirlo, puedan volver a ver. Ya igual no es tan sencillo, de hecho no lo es, trabajar con estos problemas. Entonces, lo que yo hago es como instarlos a que vayan viendo la guía, vayan viendo también el libro del Serway, el Giancoli, que son como muy buenas bases para poder resolver los problemas. Así que yo les deseo lo mejor para el lunes. eh, Ojalá rindan lo mejor. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima ayudantía. El otro lunes, obviamente, como es la prueba, no va a haber ayudantía. Así que yo creo que estas 2 semanas más. No sé si alguien tiene alguna duda. No, Ya. Entonces, si creo no hay que dudas, ¿sí? no, que creo que todo quedó explicado y cualquier cosa está el video. Al video, claro. Sí, para Entonces, ver todos los ejercicios bien y con tiempo. es que esa es la gracia, de ir como rebobinando el video, y viendo cada cosa. Igual está YouTube, están las explicaciones, hay PDF resuelto en internet, pero eso es como lo que yo recomiendo. Y estudiar harto nomás estos días y eso. Así que les deseo lo mejor.
Y nos estamos viendo en 2 semanas más. Muchas gracias. Te pasaste, en serio. No, no hay de qué. Gracias por tu tiempo. Gracias. Ya, chicos. Gracias, Eric. Gracias. Muchas Hay de qué. gracias. Chau, chau. Chao.